Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro segundo día de la Semana de la Comunicación Social. El día de hoy enfocados en el periodismo con el tema investigación y cobertura de eventos culturales. El periodismo cultural es una rama de la profesión periodística que intenta abordar todos los temas relacionados con la cultura. También se dice que es una de las ramas del periodismo más difíciles de definir debido a que ésta se complementa con otros estilos periodísticos. El periodismo cultural, más allá de las artes plásticas y las artes escénicas, también expone problemas sociales que tienen raíces culturales e incluso muestran parte de la identidad e idiosincrasia de un pueblo. El día de hoy contamos con un invitado especial. Él es Daniel Domínguez. Antes de empezar y hablar un poco sobre él, vamos a hablar sobre el enfoque que tenemos para hoy en cuanto al tema. Continuando, la importancia del tema de los eventos culturales. La importancia de este tema es que a través de diversos eventos culturales, ya sea arte, danza, teatro, religión, vestimenta, música, se puede analizar y comprender acerca de la identidad e idiosincrasia de nuestro país. Conociendo un poco acerca de Daniel Domínguez, su formación académica es licenciado en periodismo por la Universidad de Panamá, posgrado en educación superior por la Universidad de Panamá, maestría en periodismo por la Universidad Santa María la Antigua. Laboró en el periódico panameño La Presa entre octubre de 1990 al mes de junio de 2019. Desde mediados de 2019 hasta el presente, aún sigue siendo ad honorem columnista cultural y cinematógrafo en este periódico. Entre el 2011 y el 2019 llevó a cabo para prensa.com docenas de entrevistas bajo el formato electrónico. Trabajó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Latina de Panamá entre el 2001 y el 2007. En esta facultad ejerció como profesor de licenciaturas en los departamentos de periodismo, periodismo con énfasis en producción, publicidad y mercadeo, animación digital y audiovisual de medios. Ha tenido varias experiencias en conferencias internacionales, ha tenido publicaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, publicó 2 ensayos para la revista cultural académica Diógenes, de la Universidad de California, Estados Unidos. El Teatro Panameño en 1990, Entre el Caos y la Esperanza, 1990, y el Teatro Panameño en 1991, Entre Excepciones y Reglas, 1991. Le damos la bienvenida a Daniel Domínguez, que nos va a estar acompañando en el conversatorio de hoy. Así es, un invitado de gran trayectoria con el que contamos el día de hoy. Y para iniciar con esta exposición, vamos a dividirla en 2 partes, conociendo primero un poco sobre quién es Daniel Domínguez y qué ha hecho durante su trayectoria. Ya pudimos escuchar algunas de ellas, queremos conocer un poco más. Y la segunda parte estaríamos entrando en materia sobre la investigación y cobertura de eventos culturales como tal. Señor Daniel, si le gustaría dar algunas palabras antes de comenzar. Sí, gracias Luis y gracias Patricia por la introducción y bueno, muchas gracias también a todos los docentes y estudiantes que hacen posible la Semana de la Comunicación en la Universidad Santa María la Antigua. Muchas gracias por invitarme a la actividad La Comunicación Social Cultural en Tiempos de Retos y un saludo especial pues a la profesora Rosa Guisado. Muchas gracias. Ok, para conocer un poco más de Daniel Domínguez, nos gustaría saber cómo empieza esa pasión por la cultura. Pues Luis, desde muy pequeño siempre he sido un lector, un cinéfilo, incluso sin saber lo que era eso de ser lector y ser cinéfilo. Es decir,
En mi casa, por ejemplo, no había una tradición de consumo cultural, pero como siempre fui una especie como de ratón de biblioteca, pues mi madre, muy sensata ella, buscaba la manera de darme aquellos insumos que ella pensaba que podían serme útiles, es decir, periódicos, revistas, darme dinero para ir al cine. Mi madre de alguna manera fue mi primera mecenas y ahí comencé yo a tener un contacto con la lectura, con los libros, con las bibliotecas, con los periódicos, sin saber de que eso podía darme de comer. Yo simplemente pensé que era una afición más como cualquier otra, y qué maravilla pues de que haya tenido pues una utilidad. Lo otro también cierto es que sin saberlo yo también ejercí el periodismo porque como a eso de los 11, 12 años, tenía un cuaderno y lo recuerdo perfectamente, una pena que lo haya perdido en las mudanzas de mi vida. En este cuaderno yo comencé a hacer comentarios de las películas que veía. Yo tuve la fortuna de que todavía existían cines de barrio, una figura que ustedes pues lastimosamente no pudieron disfrutar porque ya no existen. Y viví pues en San Felipe, en el casco antiguo de la ciudad, y entre San Felipe, Santana y Avenida Central habían 4 o 5 salas de cine a las que yo iba casi religiosamente viernes, sábado y domingo, y cuando era un poquito mayor me atreví a ir miércoles y jueves. Y entonces en ese cuaderno yo comenzaba a apuntar lo que me gustaba y lo que no me gustaba de las películas sin tener idea de que eso significaba que estaba haciendo algún opinismo de crítica cinematográfica, ni mucho menos. Y bueno, un buen día me di cuenta que eso podía funcionar. Yo de muchacho soñaba con ser escritor y me di cuenta en la adolescencia que lo más cercano a la literatura era el periodismo y que lo más cercano a tener un oficio estable que me diera una paga quincenal vinculado con escribir era precisamente el periodismo. La noticia le cayó así como un balde de agua fría a toda mi familia, porque en mi familia no hay nadie que se haya dedicado previamente a la comunicación social, porque mi familia tiene una larga tradición de ser profesores, de ser maestros, de ser abogados, pero no de ser periodistas. Entonces, me vieron así con mucho desconcierto. Además, aunque no lo parezca, también soy relativamente tímido y relativamente conservador, y aparentemente esas son dos cualidades que no están muy relacionadas con la comunicación social, pero este oficio ha sido tan noble que hasta alguien como yo, que es tímido y conservador, pues le ha dado un trabajo y le ha dado un oficio, ¿no? Entonces, en sexto año tomé la decisión esta aparentemente suicida de ser periodista y me matriculé en la Universidad de Panamá, y debo admitir que fueron los mejores años de mi vida porque me encontré de que no era extraño lo que yo hacía, es decir, ya te digo, a mi alrededor no había gente que leyera o que fuera al cine. Entonces me encontré en la universidad un mundo donde sí había gente que se parecía a mí o yo me parecía a ellos, no lo sé. Y entonces comencé a tener sentido en mi vida. Y así fue como estudié periodismo y como siempre, pues esperando que se abriera alguna posibilidad para tener trabajo. Estaba en la universidad a finales de los 80, ocurrió una revuelta en Tiananmen, ustedes probablemente no habían nacido para entonces, y hubo una matanza, lastimosamente, como medida de represión, y se hizo una manifestación en contra de la matanza en Tiananmen en la Universidad de Panamá, y allí conocí a quien sería mi primer mentor, porque he tenido la dicha de tener muchos mentores, que es Erasto Reyes, y Erasto me invita a un círculo de lectura, y en este círculo de lectura también se convierte en un taller de escritura, y ahí conozco pues a otros compañeros, aún más me siento más identificado de que no estoy solo en el mundo, cuando se reabre el diario La Prensa, cuando digo se reabre porque la dictadura militar lo cerró en 4 ocasiones en la década de los 80, él me invita a colaborar gratuitamente en la prensa y yo, claro, evidentemente dije que sí y trabajé gratis como 6 o 7 meses hasta que se abrió una plaza y me dieron un empleo y allí me quedé casi 30 años de mi vida, que pues fueron maravillosos y de eso también podemos hablar más tarde. Pero espero haberte contestado la primera pregunta.
Excelente. O sea que podemos decir que Daniel Domínguez siente esa pasión también por el periodismo desde muy pequeño. Sí, Luis, pero sin saber que se llamaba periodismo. Yo nada más era lector, ¿no? Yo solamente deseaba viajar a otros mundos desde las páginas de un libro. Yo solo quería viajar a través de una pantalla de cine que me invitaba a otros mundos, porque la ventaja del arte, sobre todo la narración y la narración audiovisual, es que te permiten trasladarte a otras épocas, ¿no? Es una especie como de máquina del tiempo, ¿no? Vives permanentemente en el pasado, en el presente, en el futuro, conoces tantos países, tantas culturas. Eh, y bueno, ya te digo, yo no tenía idea de eso se podía vivir, tampoco tenía idea que uno podía escribir sobre eso y que además te pagaban. Y pues imagínate, cuando me enteré que había un oficio para eso y que encima podían pagarte, pues te puedes imaginar que yo me sentí el hombre más dichoso del planeta. Excelente. Sí. Continuando un poquito lo que mencionaba, ¿nos podría ampliar qué es cine de barrio y qué significa esto para la cultura de la época? Tienes toda la razón, Patricia, perdóname. Antes, por muchos años, el sistema de distribución de películas se concentraba fundamentalmente en las salas de cine, ¿no? Entonces habían cines de distintas categorías. Digamos que estaban las categorías A, de esos que costaban mucho dinero ir a ver una película, a esos no podía ir porque yo era pobre, entonces nada, no podía. Habían otras salas que eran, digamos, clase B, que eran las que estaban en tu barrio, pero que tenían cierta alcurnia, y hasta sala C, que eran así, la cosa como más pobre, más pobre, más pobre. Entonces yo iba a la clase B y la clase C. Como les comenté al inicio, yo tuve la fortuna de vivir en el medio de tres barrios donde habían salas de cine. Entonces estaba el central, que digamos que era clase B, así nivel Roosevelt, a nivel el Savoy, que eran salas en donde después de que las películas hacían su circuito interno de salas A, entonces pasaban a la B. Entonces yo iba al central porque me quedaba como a 2 barrios caminando y yo iba muy gustoso. Y después las películas iban a otro ciclo o a otro espacio de salas más modestas, que era la que yo me estoy inventando, que son nivel C, que era pues el Variedades, el Amador, el Edinson, el Dorado, que eran salas que me quedaban aún más cerca para mí. Entonces eso permitía que yo podía ver pues mucho cine. Otra vez, en serio, chicos, y yo sé que es tonto que los adultos digamos de que el pasado siempre fue mejor, pero para un cinéfilo el pasado creo que era mejor. Porque por 50 centavos yo veía 2 películas, 2 largometrajes, veía 4 o 5 cortometrajes de documentales y veía 2 o 3 cortometrajes de animación. Es decir, que yo prácticamente con 50 centavos podía entrar a una sala de cine en El Dorado o en el Variedades a las 11 de la mañana que abrían y podía quedarme perfectamente hasta las 6 de la tarde sin repetir contenido. En esa época también te sentabas tú donde te daba la gana. Ahí mismo tenías las meriendas en las cafeterías donde no costaban tanto dinero como cuestan hoy día. Costo-beneficio era excelente porque pagabas una cantidad modesta, pero ya te digo, te brindaba 5 horas de contenidos. Lastimosamente las salas fueron perdiendo espacio porque en los 70 en Estados Unidos comenzó a crearse la figura de las multisalas. Es decir, esto que ustedes ven ahora que una sala comercial tiene 5, 6, 7, 8 salas, pues eso comenzó en Estados Unidos en los 70, se consolidó en los 80, acá llegó con alguna fuerza a mediados de los 90, y eso fue quitándole mucho auge y mucho negocio a las otras salas pequeñas que fueron paulatinamente cerrando. Entonces terminó siendo, las salidas eran muy pocas, o sea, o ibas a las salas entonces de A o no veías nada, ¿no? Evidentemente, para ser objetivos, claro que ahora hay muchas más ventajas también como cinéfilo, tampoco me voy a poner yo también romántico exagerado. ¿Por qué? Porque ahora, claro, con la cantidad de plataformas que hay, es decir, tú a través de Apple, a través de Netflix, a través de Hulu, a través de los streaming de HBO, de otros canales privados, hay la posibilidad también enorme de tener un catálogo de películas fabulosas
Obvio que a mí me tocó fueron los abuelos de ese método, que fueron las empresas que te alquilaban películas, ¿no? Que cuando aparece el VH, aparece el Betamax, seguramente para ustedes son palabras que son como en arameo, que eran estos métodos de consumo en casa, lo que le dicen los estadounidenses, ¿no? Que es que tú podías, además, pagar un alquiler de un día, 2 días, 3 días, dependía de la cantidad de días que tú querías pagar, y te podías literalmente tener la película y llevártela para la casa. Es decir, lo que hacen ustedes ahora con Netflix, y tocan un botoncito, y tienen que ir físicamente caminando a un establecimiento y alquilar una película, y no como ahora, pues que hay todo un catálogo, que si tú pagas pues una mensualidad, podrías quedarte viendo cine las 24 horas del día, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, la verdad es que muy interesante acerca de la historia del cine de barrio, cómo había diversos cines y con 50 centavos uno podía entrar a una sala y ver una cantidad inmensa. Ahora mismo, como sabemos, hay algunas plataformas que te cobran por mes, pero de verdad que es súper interesante esa historia. Así es. Siguiendo esa misma línea, nos gustaría saber y que nos cuente a todos los que nos encontramos el día de hoy aquí, siguiendo esa misma línea de la cinematografía y en su rol como periodista, ¿cuál es el género que más le gusta escribir? Bueno, dentro del periodismo cultural, ejerzo todos los temas, ¿no? Lo que se les ocurra, ¿no? Arquitectura, patrimonio. Evidentemente, lo que me gustan más son los vinculados con la literatura, con el cine. Si hablamos de género periodístico, entonces me gusta mucho la crónica, la crítica cinematográfica, la crítica literaria, la crítica teatral, el reportaje, evidentemente. ¿Por qué? Porque son estos géneros que te permiten contarle en un mayor espacio al lector de qué va el mundo, o por lo menos de qué va el mundo desde la perspectiva de la cultura y las artes, ¿no? Y las temáticas de las que te hablo son las que me gustan más, y que también me han dado un montón de posibilidades, ¿no? O sea, la literatura a mí me ha dado tantas alegrías. Yo he entrevistado a casi todos los ganadores del premio Alfaguara, por ejemplo, que son los más importantes en lengua castellana. He entrevistado a un montón de escritores del premio Planeta, que es otro importante premio. He entrevistado a alguno que otro premio Nobel de literatura. He ido a festivales de literatura, ya sea como visitante o como reportero o como expositor, y eso es gracias a la literatura. Al cine, pues te puedo, en serio, es fabuloso las posibilidades que me ha dado el cine, porque yo sé que esto es sumamente vanidoso, pero se lo juro que es simplemente un hecho. Por mi oficio yo puedo ver las películas una semana antes, 2 semanas antes, 3 semanas antes, 4 semanas antes. Puedo ver las películas en un primer corte. Un primer corte es aquella primera versión que hace el director de una película donde está inacabada, pero que de alguna manera se puede contar por sí sola la película, pero le falta, por ejemplo, edición de sonido, o le faltan algunos efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me ha permitido el cine conocer a muchos actores, directores vinculados con la industria. Para darles un caso más reciente, y en serio que no es vanidad, simplemente es un hecho. Una de las directoras de Encanto, es más, la que recibió el premio y habló en nombre de la producción, pues yo la entrevisté, se llama Ivette Merino. A la ganadora de este año del Oscar a Mejor Actriz Secundaria, Ariana DeBose, que ganó el Oscar como Mejor Actriz Secundaria por West Side Story, pues yo la entrevisté. Entonces, ese tipo de experiencias son grandiosas porque me dan la posibilidad de tener otra forma de acercarme al cine a través de los creadores de cine directamente. Obviamente, pues una de las razones por las cuales mi hijo me quiere es que se puede dar el lujo de decir que él va a ver las películas antes que los demás, o que me ve entrevistando a la gente, y eso siempre es muy fabuloso. En la literatura también, es decir, hace unos días, por ejemplo, volví a entrevistar a Sergio Ramírez, que es el único escritor centroamericano que ganó el premio Cervantes de literatura, y que estoy seguro que algún día se ganará el premio Nobel, el premio Nobel de literatura, pero se ganó el Cervantes, perdón, no sé si lo dije correctamente.
Entonces ya te digo, la literatura y el cine para mí han sido maravillosos porque me han dado trabajo, me han dado felicidad. He conocido como 25 países del mundo gracias a la literatura y el cine. Y los géneros literarios me han acercado al público, ¿no? Sobre todo la crítica cinematográfica, por alguna manera, alguna razón a la gente le encanta leer tu opinión para estar a favor o estar en contra tuya, pero les encanta mucho eso. Y el cine es el arte más popular de todos, por lo tanto es el más accesible, el más barato, y quizás sea el cine, entre todas las temáticas, la que me ha dado un mayor acercamiento al lector. Claro, y definitivamente que todas esas experiencias de alguna u otra forma ayudan a enriquecer y siempre hace que uno aprenda algo nuevo, ¿no? Y Y por supuesto, perdón, adelante. no, no, continúe. No, no, es que tú ibas a hablar, dale. No, decía que retomando su experiencia de oportunidad cultural, de entrada a estos cines de acceso económico versus las salas que existen ahora, ¿considera usted que ha fluido que ha influido, perdón, en la apreciación cultural de los públicos o cómo lo califica? Sí, mira, las nuevas plataformas nos han ofrecido una posibilidad enorme. Antes, por ejemplo, la hegemonía del cine estadounidense, y eso es positivo y es negativo, marcaba mucho el contenido de la mayoría de los países del mundo, no solo Panamá. Recordemos que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial es cuando más fuerza adquiere la presencia estadounidense a través del cine en las salas de cine. Y si bien hay excepciones, por ejemplo, Francia, un poco Reino Unido, la gran mayoría de los países del mundo, los desarrollados, los que están en vías de desarrollo, ven más cine gringo que de otras latitudes, y eso es bueno y es malo, no pasa nada. Pero con la ventaja del streaming y con la ventaja de estas plataformas, ahora es muy normal que tú veas una película noruega o quieras ver una película eh, surcoreana o quieras ver una película de cualquier parte del planeta y es la cosa más normal del mundo. Y eso es una posibilidad que solo te da la modernidad y eso me parece fabuloso. Antes tú veías las candidatas al Oscar, por ejemplo, mejor película y decías, bueno, esta película no llegó a Panamá o llegó y duró solo 6 días o lo que quieras, pero ahora, si bien no todas llegaron a las salas de cine este año, las 10 nominadas las puedes ver en distintas plataformas. Evidentemente tienen que sacar a los chavos para pagar la suscripción de todas las plataformas, pero por lo menos existe la posibilidad. Antes no había la posibilidad aunque fueras millonario, ¿entiendes? O sea, entonces sigue siendo una gran ventaja la tecnología y sigue siendo una forma muy fabulosa de accederte al, al cine. Y Luis, yo soy tan viejo, pero tan viejo que cuando yo comencé a leer periódicos del extranjero, yo compraba El País de España y El Mundo de España en las farmacias Arrocha y leía el periódico de la semana anterior. ¿Entiendes? Y eso es como inconcebible. Y además me costaba como $4, que era un montón de plata para mí cuando era universitario. Y ahora no, muchachos, usted nada más tiene que hacer un clic y literalmente pueden leer el periódico que quieran, la revista que quieran, en el idioma que quieran. No importa en qué país estén ubicados, otra vez, claro, habría que pagar y me parece justo que paguen, que se pague, pero tienen esas posibilidades enormes, tienen ustedes acceso a bibliotecas públicas por internet donde pueden leer literalmente lo que les dé la gana. Es decir, estamos viviendo la mejor época de la historia de la comunicación, solo comparado con ese alemán fabuloso que inventó la imprenta, que es Gutenberg, y Internet es Gutenberg, solo que en el siglo XX y XXI, y ustedes, yo, vivimos una época fabulosa en cuanto a acceso a la información y seguramente mis nietos van a tener muchas más posibilidades de acceso a la información y quizás nos van a ver a nosotros hoy como gente del Neandertal, ¿no? Porque esa es la ventaja de la tecnología, siempre está en constante crecimiento, en constante avance, y lo que hoy para nosotros es moderno, probablemente para mis nietos va a ser una cosa antiquísima. Así es. Continuando, ¿cómo se puede hacer periodismo cultural y presentar ese contenido al público sin que se haga aburrido y de igual forma logre captar la atención de un público más joven? Pero es una tarea importante y es una tarea de que es todo un reto, ¿no? Lo primero es que
todos estemos conscientes que estamos viviendo otra vez una gran época, ¿no? Con esa nueva imprenta que se llama Internet, pues ahora tenemos un intercambio de ideas, de información, de conocimientos, mucho más universal, mucho más amplia que antes. Y para hacer periodismo cultural hay que hacer lo mismo que hay que hacer para hacer periodismo económico o periodismo judicial. Es decir, por ejemplo, tener vocación, tener esa voz interior que te dice que puedes ser comunicador social o periodista y no bombero o científico. Admitir que casi todo se puede aprender y admitir que sabemos poco. Es una combinación entre educación y talento, es decir, es tan importante que ustedes estén formando en las aulas escolares como que tengan el talento para hacerlo lo mejor posible. Tienen que ser curiosos, tienen que tener un deseo permanente por conocer, ser un poco impertinentes sin caer en excesos, ser necios y conflictivos pero sin caer en excesos. Te tiene que interesar lo que te rodea en tu vida, en tu mundo, tener una mente abierta, abierta a nuevos conocimientos, abierta a replantearte tus propios principios, ser exigente, ser riguroso en la obtención de los datos. Te tiene que gustar mucho los por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué no pasa una cosa o la otra? Tener una gran necesidad de contar historias, la necesidad de contarle a otros lo que sabes, o lo que tú eres simplemente un vehículo para que otro se exprese. Tienen que tener una permanente capacidad de asombro. El que deja de asombrarse creo que comienza a morir, porque hay muchas razones para asombrarse, para bien y para mal. Siempre ser muy curioso, siempre estar muy, muy pendiente de lo que esté ocurriendo. Recordar de que informar es un deber y que el saber es un derecho de los ciudadanos y que nosotros nos servimos a los lectores, trabajamos para ellos, evidentemente también trabajamos para el país y de alguna manera también colaboramos a la convivencia democrática y a la educación de todos. De verdad que muchas gracias por todos esos detalles que acaba de mencionar, de que es importante tener el deseo de aprender, ser necios, pero no incomodar a las personas cuando estamos realizando nuestro trabajo. Creo que eso es algo fundamental que mis compañeros y yo hemos estado experimentando durante este tiempo y periodo de entrevistas en clases, donde tenemos que corretear a las personas un poco para seguir la información, chatearle a las personas, a los entrevistados que no nos contestan, algunos factores que hay de por medio, como siempre, pero la idea es poder brindarle al público, a las personas, la información que hemos podido recopilar con todo esto. Gracias. Me quedo con esa partecita de ser necios y conflictivos sin caer en exceso, porque la siguiente pregunta va enfocada más o menos a eso, porque hay un punto muy delicado que a veces los periodistas o reporteros no les gusta tocar, por eso mismo, porque puede ser delicado y a veces puede ser conflictivo llevar este tipo de información, y es la religión. Y la religión forma parte de la cultura. Entonces, ¿qué recomendaciones o tips nos podría dar para poder llevar este tipo de contenido adelante? Bueno, es que acuérdate que si hay una cosa delicada en la vida es hablar de política y de religión en la casa, en una reunión, porque, pues, como vivimos en una sociedad democrática, pues, podemos pertenecer al partido político que queramos o no pertenecer a ninguno. Tenemos el derecho de profesar una fe o no. Creo que lo primero es conocer los límites, ¿no? Y el primer límite es la libertad de expresión. Es decir, yo tengo el derecho, si así lo decido, a ser maometano, musulmán o católico o cristiano protestante, pero también tengo que respetar también entonces a la hora de hacer una nota de que mi fuente o de que algunos de mis lectores sean agnósticos o que sean ateos.
Lo importante es tener sensibilidad ante lo ajeno y ante lo nuevo y ante lo que me representa y lo que no me representa. Manejar todo eso con la mayor seriedad, la mayor madurez posible, para que no haya de por medio un irrespeto o una desvalorización al otro, o lo equivocado de que yo voy a imponer entonces mi religión o mi sentido político o mi ideología a los demás, sino que hay que hacerlo todo desde el respeto, desde la comprensión del otro, que creo que eso es bien importante en cualquier época, ¿no? Muchos de los conflictos bélicos, muchos de los conflictos familiares, muchos de los conflictos de trabajo se reducirían si dejáramos de creer de que los liberales son más importantes que los progresistas, o que los ateos son inferiores a los creyentes, o que hay que ser intolerante con la religión, o hay que ser intolerante con los agnósticos. Creo que todo al fin y al cabo se reduce a la libertad, y a la libertad de querer lo que uno quiere ser o de lo que uno cree que debe ser, y aceptar al otro. A mí la palabra tolerancia nunca me ha gustado, porque yo no quisiera tolerar a Patricia o a Luis. Yo quiero comprender a Patricia y a Luis desde lo que nos hace diferentes, pero también seguramente desde lo que nos hace semejantes. Y entonces, en vez de fijarme en las diferencias de Patricia y Luis en relación a mí, prefiero ver entonces lo que nos une a Patricia y a Luis y respetarles las diferencias, y con la esperanza de que ellos también me respeten a mí. Así es, así es. Ok, continuamos. ¿Qué retos tenemos como comunicadores para promover la cultura en todas sus aristas, cine, teatro, música, danza, artesanías? ¿Qué retos tenemos? Pues los retos están vinculantes a siempre educar al público de que hay muchas razones para darle importancia a la cultura. Hay un filósofo apellido E.B. Taylor que en 1874 hizo una definición sobre qué es la cultura, y evidentemente podrá ser restrictiva, pero creo que también es bastante amplia, tomando en cuenta que tiene más de 2 siglos de existencia. Y él decía que la cultura es un conjunto complejo, y remarco la palabra complejo, que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Por lo tanto, pues el periodismo cultural tiene que ser al mismo tiempo creador y reproductor. Creador porque las piezas nuestras en verdad deben aspirar a ser obras maestras. Y sé que es así como vanidoso decirlo de mi parte, pero es que es una aspiración. Que no lo logremos, eso es otra cosa, o que no siempre lo logremos es otra cosa, pero recuerden de que el periodismo es hermano de la literatura, y que los grandes escritores del siglo XIX, Mark Twain, Balzac, Salgari, Defoe, comenzaron a escribir primero en periódicos, incluso sus novelas, primero eran capítulos que se publicaban semanalmente o mensualmente en los periódicos, y después se convertían en libros, o que hay novelas que parecen reportajes, como El viejo y el mar de Hemingway, o reportajes que parecen un cuento, como el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Entonces, tenemos que aspirar a que nuestras notas sean memorables, o en serio, intentarlo aunque sea. Y cuando le digo que la cultura es reproductora, y eso es un reto, es porque también nosotros como periodistas, como comunicadores sociales, debemos colaborar a la circulación, a la distribución y a la difusión de la cultura y de las artes en el más amplio sentido de la palabra. Olvidarnos de etiquetas que no tienen ningún sentido, eso de la alta cultura y la baja cultura, o las bellas artes, o el arte popular. Al final, solamente hay buen arte o mal arte desde mis prejuicios y mis subjetividades, pero no hay tal cosa como que la ópera es más importante que una mejorana,
o pensar que es más importante una pieza de Beethoven o de Mozart versus una canción de Rubén Blades, por decirles algo. Entonces, el periodismo cultural debe buscar eso, entonces la posibilidad de acercar al público a las culturas y a las artes, y sobre todo acercar esas culturas y esas artes a un público no especializado, porque el ya especializado ya tiene la ventaja de que ya tiene como un compromiso con la cultura, un compromiso con las artes. Lo que hay que tratar es de convocar al que no está especializado o el que no sabe que es importante la cultura, las artes, o no entiende un arte en particular. Entonces, de alguna manera tenemos que colaborar a educarlos, a educarnos. Entonces, recordar de que el periodismo forma parte de las ciencias sociales, por lo tanto está compuesto y refleja a una sociedad que es compleja, que es heterogénea, y olvidarnos en verdad de eso de alta cultura y cultura popular. Simplemente hay una sola, que es las culturas y las artes, ¿no? Ay, de verdad que muchas gracias por contestar. Eso de convocar a las personas que no están especializadas en el tema, creo que eso lo podemos ver como en todo el periodismo. La verdad es que queremos educar a las personas, ya sea en economía, cultura, política, en todas esas ramas, pero de verdad es esencial como poder seguir haciendo eso. También nos quedamos con que la cultura es algo complejo y que tiene bastantes elementos adentro, pero nosotros debemos ser creadores y reproductores de la información. Así es. Y siguiendo esa misma línea de la promoción, la difusión y lograr invitar al público, quería preguntarle si usted cree que las noticias o la información que se difunde en los medios de comunicación sobre la cultura sirve como fuente para la promoción del turismo en nuestro país. Sin duda, sin duda. El periodismo cultural es una gran herramienta para el turismo. Y antes que se me olvide, Luis, y a Patricia y a todas las 53 personas que están con nosotros, cuando hablo de educar, tampoco entremos en el error de pensar de que, ay, yo soy el que más sé y soy el que voy a educar a esta plata de gente sin formación. No, también nosotros tenemos que aprender y también tenemos que educarnos. Es decir, tenemos que leer mucho, tenemos que investigar mucho, debemos consumir mucho de lo que hacemos. Es decir, eh, yo no puedo hablar de cine o escribir de cine o opinar de cine si no veo cine. No puedo escribir de literatura o no puedo opinar de literatura si no leo muchos libros. Entonces, cuando digo educación, es una educación de dos vías, ¿no? Tanto al lector que se beneficia de mi conocimiento, como yo que me estoy adquiriendo conocimientos, y yo también tengo la obligación de entender y de aprender de mis fuentes y de mis lectores, porque si no, entonces caería yo en un hedonismo de mucho cuidado, de que yo soy la última Coca-Cola del desierto y obviamente no lo soy. Pero contestando lo del turismo, sí. Luis, el periodismo cultural es una invitación para que tú también tengas otra razón para conocer un país o conocer una ciudad. Yo he ido a algunas ciudades porque me atrae ir a la Feria del Libro de Guadalajara, o me atrae la idea de ir a la Feria del Libro de Bogotá. Yo he ido a algunas ciudades porque hay un festival que se llama el High Festival, ¿no? Hay Festival. Yo he ido a algunas ciudades porque quiero ver una obra de teatro. O cuando voy a un país, trato de ir a ver las películas de ese país, leer sobre ese país, ver el teatro de ese país, escuchar música de ese país. Es decir, que el consumo cultural también está íntimamente relacionado con la economía creativa, es decir, que el turista sí consume y sí puede consumir y sí puede estar seducido a visitar una ciudad o un país por la oferta cultural, y entonces el papel de nosotros como comunicadores es contarle historias y contarle razones culturales y artísticas de que por qué deberían, por ejemplo, visitar Panamá. Es decir, estoy seguro que
siempre habrá alguien que viene a Panamá para ver el festival de jazz o el festival de cine. Entonces, escribir sobre eso y buscar la manera de que a lo mejor alguien sí decida entonces visitarnos por esa razón, o verlo desde un plano más íntimo, es decir, que alguien escriba sobre el festival de cine y eso anime a alguien de Veraguas o a alguien de Chiriquí a que venga a la ciudad a ver el festival. Exacto, y de cierta forma también invita como a esa convivencia, ¿no? Entre un país y las personas, incluso con personas de otros países. Así es. Así Eso. es. Entonces, usted mencionó que ha entrevistado a ganadores del premio Alfaguara, artistas y por supuesto gente muy reconocida a nivel cultural. Si nos puede, por favor, contar alguna o algunas anécdotas durante estas entrevistas que recuerde con mucho aprecio, porque le haya sacudido o movido como periodista cultural. Sí, gracias a Dios han sido varias, ¿no? Mira, te cuento una anécdota y sé que es sumamente vanidoso, pero en verdad pasó, pues. Yo no sé cuánta gente puede pifiar, y esto lo cuento ahora desde la risa, pero cuando me pasó me sufrí mucho. Pero no sé cuánta gente puede decir de que un premio Nobel de literatura te regañó 2 días seguidos, ¿no? Bueno, y a mí me pasó, pues. Yo he entrevistado yo entrevisté en 2 o 3 ocasiones a José Saramago, el premio Nobel de literatura portugués, y era uno de mis dioses menores, es decir, era uno de mis escritores favoritos. Y entonces te imaginas que cuando tú entrevistas a alguien que admiras, pues hay que mantener mucha cordura para no caer en el plan fans o en el plan que le digo, ¿no? Entonces, coincidió que era la primera vez que yo iba a la Feria de Guadalajara, que es la feria más importante de América Latina y es la más importante del continente americano y es la segunda feria más importante del mundo. Solo le gana a la de Frankfurt. Bueno, yo era un peladito, yo nunca había ido a una feria internacional, yo, o sea, por Dios y la Virgen. Entonces yo voy a Guadalajara, en México, y yo no tengo idea cómo era la cosa de la dinámica, ¿no? Yo colecciono autógrafos. Entonces, pues yo iba por ahí con un montón de libros de Saramago, y qué cosa que me lo encuentro. Y le digo, maestro, si me puede firmar estos libros. Y me dicen, ¿cómo se le ocurre? Algo así. ¿Cómo se le ocurre que voy a firmarle estos libros? Para eso hay unos horarios y unos sitios establecidos, que no sé qué, no sé qué. Obviamente, sí, tenía razón. Era yo el tonto que no sabía que habían salones específicos, en horarios específicos, que había un calendario específico para esas cosas. Pero bueno, ¿no? Entonces ahí, primer regaño, primer día. Ok. Al día siguiente, logré una cita con él para entrevistarlo. Y lo que se hizo fue una mesa de 5 periodistas, uno de ellos era yo, de distintas partes del mundo, haciéndole entrevistas a Saramago. Okay. Recordemos que el idioma materno de Saramago es el portugués, ¿sí? Y yo le estaba hablando en español, un precario español de persona tímida, fans de Saramago, ¿sí? Ok. Y entonces le hago una pregunta que estoy seguro al día de hoy de que no me supe explicar qué quise preguntarle, y el hombre se enojó conmigo y me dijo que eso era una pregunta personal. Y lo que yo le pregunté simplemente era que quién era su primer lector, ¿no? El primer lector es aquel que cuando tú escribes, Patricia o Luis, se lo das a alguien y le dices, oye Daniel, léeme esto para ver si tiene sentido. Y su primer lector siempre fue su esposa. Es más, su esposa era la que lo traducía al español. Pero entonces, creo que no le formulé bien la pregunta y ya, regaño 2 días seguidos, ¿no? Y bueno, ya te digo, no todos los días un Nobel te regaña 2 días seguidos. Hay otras experiencias que son más simpáticas o más agradables para mí. Por ejemplo, yo puedo decirte que si Sergio Ramírez me ve por la calle, me saluda y sabe mi nombre. Y eso me parece extraordinario porque es un premio Cervantes. O que yo puedo decirte que he entrevistado a Guillermo Arriaga 5 o 6 veces. Guillermo es uno de los mejores guionistas de América Latina, que hizo Babel, Amores Perros, 21 gramos con Iñárritu, pero también es un gran novelista.
o decirles que puedo, a ver si, que puedo escribirle a Jorge Franco, que fue el premio Alfaguara de Colombia, y que me responda. Porque esa es la otra, ¿no? Un poco lo que decía Patricia, que a veces no, tú comunicas pero no te responden. Entonces, cosas como esa, ¿no? La posibilidad de conocer gente mucho más inteligente que tú, la posibilidad de conocer gente mucho más interesante que tú y aprender de ellos, ¿no? Y tener la posibilidad de conocerlos hasta en otras facetas que no tienen que ver necesariamente con los 10 minutos o los 15 minutos o los 20 minutos que te brindan para hacer una entrevista. Ya te digo, una anécdota. Yo cuando conocí a Alfonso Cuarón, que fue el director que ganó el Oscar por Gravity y por Roma, yo lo entrevisté por la primera película que lo dio a conocer, que fue Y tu mamá también, y lo entrevisté por teléfono. Y la condición para entrevistarlo era haber visto la película, y yo no había visto la película. Entonces, cuando les dije hace un rato que hay que ser impertinente, necio y arriesgado, es porque sí, mentí, y le dije que se había visto la película, y era mentira, pero ¿cómo voy a perder yo la oportunidad de hablar con Alfonso Cuarón solamente porque no vi la película? Y me he puesto yo a leer todo lo que se había escrito sobre la película, de manera de que él nunca se enteró de que vi la película, y le gustó tanto la entrevista que me dijo que le había gustado mucho la entrevista y que por qué no iba a Costa Rica a conocerlo personalmente. Yo era demasiado pobre y no tenía para comprar el boleto, por lo tanto me quedé sin conocer a Alfonso Cuarón, que después ganaría dos premios Oscar. Pero son historias como esa, ¿no? Guillermo del Toro, por ejemplo, un director que admiro mucho, pues lo he entrevistado 3 veces y bueno, puedo andar con esas tonteras de que hable con él o lo que se les ocurra. Y son experiencias siempre muy valiosas, ya sea que la entrevista sea corta o sea larga, ya sea que la nota termine estando bien escrita o mal escrita, ya sea que termine gustándole la nota o no a la persona. Por ejemplo, cuando entrevisté por primera vez a Willy Colón, hice una nota sobre un clásico de ellos, de música navideña, y me sorprende cuando el propio Willy Colón me responde por correo, por Twitter, de que le había gustado la entrevista o no sé qué. O, por ejemplo, la última crónica que hice sobre el concierto de Rubén Blades, el propio Rubén Blades la comparte en Twitter, ¿entiendes? Entonces eso es así como que la gran cosota, porque te sientes así como que, uy, qué especial soy que Rubén Blades te pone en el trabajo de compartir mi nota con sus lectores, ¿no? Y bueno, no, por suerte le gustó, ¿no? Evidentemente. Y así hay un montón de posibilidades de conocer gente que está marcando la diferencia en el mundo de la cultura y las artes y que tú has tenido pues la oportunidad de conocerlos. Yo todavía tuve la fortuna de conocer, por ejemplo, a toda la generación de grandes pintores panameños, Sacrinson, Sinclair, y bueno, se me escapan los nombres, pero toda la generación esta de grandes pintores los logré entrevistar y puedo decir con mucha humildad de que me consideraban amigos de ellos, y yo, que como no creer que también quería ser amigos de ellos también, en el mejor sentido de la palabra. Y así, o sea, el periodismo te da unas posibilidades que no te da otro oficio, de tener acceso a personas famosas o personas importantes o personas influyentes, y que, bueno, aprovecharla y hacer lo mejor posible, ¿no? Así es. Y Y siguiendo esa línea de sus experiencias y todo lo que ha logrado, nos gustaría saber si usted considera que hacen falta más reporteros o periodistas que cubran más este tipo de noticias en nuestro país. Siempre vamos a necesitar más gente que escriba de ciencias, que escriba de salud, que escriba de cultura, que escriba de las artes, porque recuerden, Luis y Patricia y las 56 personas que están con nosotros, que para bien o para mal, la nota política la cubren siempre. La nota judicial la cubren siempre, la económica la cubren siempre, la crónica roja la cubren siempre, y no dudo que la política, los asesinatos, la canasta básica y demás cosas son importantes, pero siempre es importante también
decirle a los periodistas que se atrevan, que tengan la curiosidad de hablar de esos otros temas que también son muy importantes, pero que no siempre aparecen en la lista de prioridades, ¿no? Que es las artes, la cultura, no sé, las ciencias, la salud, ¿no? Entonces, eso es esencial porque entre más personas lean, consuman, accedan a este tipo de contenidos, pues mejores van a ser, pienso yo, ¿no? Van a tener más posibilidades de ser agentes de cambio y de paso, pues serán hasta mejores personas, pienso. Por supuesto. Sí, de verdad que yo he quedado bastante como que impresionada con las anécdotas y experiencias que usted estaba contando acerca de los autores a los que entrevistó y a las personas y todo eso. Y de verdad como que me ha inspirado. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido ese cambio de la promoción cultural desde los medios? ¿Me hablas de términos tecnológicos? Sí. Ajá. Patricia, no hay nada nuevo bajo el sol. Y el que lo crea está un pelín equivocado. Más o menos seguimos haciendo lo mismo que cuando lo hizo Gutenberg, solo que aparentemente son diferentes. Es decir, sí, mi generación, por ejemplo, la educaron y la formaron para que trabajara en un noticiero de televisión, en un programa de radio, que hiciera una nota periodística en un periódico o una revista, y lo siguen haciendo, me parece súper bien. Y alguien pensará, bueno, pero yo que nací en la época de las máquinas de escribir, ¿cómo puedo hacer entonces un blog o un podcast o un Instagram Live o un Facebook Live? Pues lo mismo, es decir, en serio, escribir, por ejemplo, recién pasó lo del Oscar y yo me puse a tuitear mucho en mi cuenta de Twitter sobre el Oscar, pues bueno, escribir para Twitter es como escribir para el telégrafo. Hay una cantidad de palabras que se te permiten y ya está. Y he hecho pues un montón de live en Instagram y en Facebook. ¿Y qué es eso? En el fondo, es una manera moderna, pero más o menos parecida a hacer un directo para televisión. Que escribo un blog. Escribí un blog en la prensa como por 5 años. ¿Y qué es un blog? Al final es la versión moderna de escribir en un periódico o en una radio, solo que no es de papel. ¿Y qué es el podcast? Si tengo un podcast con un amigo, que si tienen chance lo pueden encontrar en Spotify, que se llama Dios los cría y el cine los junta. ¿Qué es el podcast? Al final es una versión moderna del santo oficio de la radio. Es decir, otra vez, no hay nada nuevo bajo el sol, solamente tienen otros nombres, hay otras formas, pero se parecen mucho a las que ya existían. Y lo esencial, Luis y Patricia, es atrevernos a no tenerle miedo al podcast o no tener miedo a una nota escrita o no tenerle miedo a un programa de radio o no tenerle miedo a un live en Instagram. Es decir, porque al fin y al cabo el oficio sigue siendo más o menos el mismo. Un ser humano le pregunta a otro ser humano sobre algo o un ser humano le habla a una audiencia sobre algo. Y eso pues no ha cambiado mucho de Gutenberg para acá. Gracias. También nos gustaría si puede escribir el nombre del podcast que mencionó en la cajita del chat para que las personas puedan ir a escucharlo. También nos gustaría saber, y ahora desde la parte de gobierno, ¿qué diferencias existen a nivel de periodismo cultural? Lo siento, no entendí. O sea, tipo, ahora desde el Ministerio de Cultura, ¿qué diferencias existen a nivel de periodismo cultural? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo uno trata de llegar a la audiencia? ¿Las publicaciones? A eso nos referimos. Bueno, Patricia, ahora es muy simpático porque, y siempre uso la misma figura, pero es cierto. Lewis Carroll escribió un clásico de la literatura infantil que se llama Alicia en el País de las Maravillas, aunque cuando la escribió no estaba pensando en los niños, sino en los adultos. Y él hablaba de los espejos, ¿no? Alicia miraba el mundo alterno a través de un espejo, y yo lo que estoy haciendo ahora es fundamentalmente viendo la cultura desde el otro lado del espejo, ¿no? Yo antes la veía fundamentalmente desde yo como yo el que escribe de cultura, yo el que hago notas de cultura, a pasar ahora yo a ser fuente de cultura.
¿no? Es decir, ahora soy yo a quien me entrevistan cuando yo era el que entrevistaba antes, ¿no? Entonces una cosa así como simpaticona porque se siente como raro un poco, ¿no? Eso de que se haya invertido el orden, pero otra vez es el mismo orden, es el mismo espejo, solo que estaba de un lado y ahora estoy del otro. Y entonces un poco la meta de hoy es pues tratar de comunicar de la mejor posible manera aquellas actividades que uno hace en la dirección de las artes, que es en la que yo trabajo, los proyectos, los planes que tenemos con los periodistas, ¿no? Y buscar la manera de que nos colaboren a, a que se dé a conocer esas actividades a través de la ayuda de los medios. Entonces, es una experiencia distinta, una experiencia diferente, pero también es muy valiosa porque te muestra otras realidades que tú no tenías en mente, ¿no? Ahí les copié en el chat mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Instagram y les pongo el nombre de mi, no es mío porque lo hago con un amigo del podcast. Tenemos muy poco tiempo, tenemos como 3 meses de hacerlo, pero es sumamente divertido. Eh, yo no hago nada, nada más abro la boca. Realmente el verdadero talento es mi amigo, que es John de León, que es el que hace todo. Él es el que graba la introducción, el que edita, el que graba. Yo no abro la boca. Entonces él tiene más méritos que yo para el podcast. Se llama pues Dios los cría y el cine los junta, jugando un poco con el dicho ese, ¿no? De que Dios los cría y el diablo los junta, ¿no? Pero no somos diablos ni el cine tampoco. Eh, entonces, ahí pueden escucharnos. El más reciente que hicimos fue sobre el premio Oscar, dando yo mis pronósticos de quién iba a ganar. Y fue sumamente emocionante porque por primera vez en mi vida logré la perfección. No me equivoqué en ninguna categoría. Era como si hubiera viajado al pasado, al futuro, y hubiera regresado al presente para escribir la nota y decir quién iba a ganar. Y bueno, ahí pueden escucharlo. Hablamos de todo un poco y es muy divertido. Lo hago en mis tiempos libres y lo hago para también no abandonar el periodismo. Sigo escribiendo, como les dije, como algunos de ustedes leyó hace un rato, sigo escribiendo ad honorem en la prensa, es decir, no me pagan, pero lo hago gustoso y lo hago fundamentalmente por 2 o 3 razones. Primero, porque el músculo del cerebro y el músculo de la emoción es tan importante mantenerlo en activo como cuando ustedes alzan pesas para que sus músculos estén muy fuertes o hacen abdominales para tener unos abdómenes así tipo Cristiano Ronaldo. Pues el cerebro también y el corazón también hay que entrenarlo y por eso sigo escribiendo cada vez que puedo. Y también lo hago para que mi hijo me quiera más, porque como les digo, para que la sigan invitando a las premieres y él siga pifiando a los compañeros que ve películas antes que los demás. Y también escribo para mi padre. Mi padre no sé cuántos fans tengo, pero lo que sí estoy seguro es que el más grande fans que tengo es mi padre y es el presidente de mis fans y hasta me da ganas de llorar cuando lo hablo, pero es cierto. Y mi padre tiene literalmente todas mis notas, desde la primera que escribí cuando estaba en un periódico universitario hasta la más reciente. Es decir, mi padre tiene una habitación solamente con mis papeles y son muchos papeles, porque he escrito como mínimo unas 10.000 veces. Entonces hay mucho papel por ahí para alimento de los ratones, ¿no? Entonces, por eso también sigo escribiendo, para que mi padre tenga razones para seguir leyéndome, ¿no? Aunque parezca, no sé si suena vanidoso, pero es así. Entonces, por ahí va la cosa. Wow, impresionante. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les recuerdo al público que nos acompaña en la mañana de hoy que pueden ir dejando desde ya sus preguntas en la cajita para ahora en la sección de preguntas y respuestas poder hacerlas. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera usted que ha sido la clave o el factor importante para lograr la trayectoria que posee ahora mismo? Constancia, Luis, compromiso, respeto,
no creerme que soy la gran vainilla, no creer que me lo sé todo, estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, siempre aprender permanentemente. Cuando doy una clase en la universidad, por ejemplo, invierto 10 o 12 horas en cada clase porque trato de dar lo mejor de mí a los demás porque me están pagando por ello, ¿no? Dedicación, este es un oficio, Luis y Patricia y los 57 personas que nos están viendo, es un oficio muy exigente, donde a veces tienes tú que primar el oficio por encima de tu esposa, de tu novia, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, porque de alguna manera se parece a otros oficios tan exigentes o más, como el médico, la enfermera, el policía, el bombero, el sacerdote, que son oficios que no son de 8 a 4, sino que son oficios de 24 horas, ¿no? Yo siempre decía en broma y en serio en el periódico que en nuestro oficio las botellas son aquella gente que trabaja 8 horas, porque realmente lo lógico es que trabajes 9, 10, 11, 12, 14 horas, y hacerlo con gusto, porque Luis y Patricia, si se van a dedicar a esto y les van a tocar unas jornadas extenuantes y vas a estar cabreado, pues mejor dedícate a otra cosa. Yo siempre he creído en la felicidad y en la importancia de la felicidad. Y Dios ha sido muy grandioso porque me ha dado un trabajo que disfruto. Es decir, yo disfruto escribir, yo disfruto preguntar, yo disfruto opinar, yo disfruto trabajar en un periódico, hacer un podcast, disfruto la cultura, disfruto ir al cine, disfruto leer libros, disfruto conocer artistas, disfruto hacer eventos culturales, entonces me están pagando por lo que me gusta. Entonces, y no sé con qué frecuencia los hombres y mujeres tienen esa posibilidad de que les paguen por lo que les gusta, ¿no? Seguramente tiene que haber mucha gente allá afuera que trabaja por necesidad. Hombre, yo tampoco soy millonario, por lo tanto sí trabajo por necesidad. Lo que les quiero decir es que no trabajo por un sueldo, que sí es importante el dinero, no lo dudo, pero también uno tiene que hacerlo porque cree en el oficio, porque cree que puede hacer un mínimo cambio hacia los demás, o colaborar a los demás, o colaborar a la paz, o colaborar a la concordia, porque la ventaja del periodismo cultural es que generalmente tú hablas de lo mejor del ser humano, que es cuando crea, que es cuando alguien escribe un poema, o escribe un cuento, o escribe una novela, o cuando compone una pieza musical, o cuando lleva una obra al teatro, o cuando hace una película, o cuando hace un vestuario. Es decir, mi oficio me invita a mostrar ese lado luminoso del ser humano. Sé que también tenemos un lado sombrío, pero mi oficio permite eso, mostrar lo mejor del ser humano. Creo que el periodismo cultural es un voto a la esperanza de que todo puede ser mejor, a la esperanza de que podemos seguir en paz, la posibilidad de que la cultura y las artes pueden colaborar a que dos personas que se creen enemigos o se creen adversarios pueden encontrarse en un punto medio y ser amigos. La verdad es que muchas gracias por todo lo que acaba de mencionar. También usted ha mencionado que ser periodista o ser comunicador social es un oficio bastante exigente y creo que casi todo el mundo lo sabe. ¿Considera que puede haber un balance entre la vida profesional y la vida personal? Pues uno tiene que intentarlo, ¿no? Uno tiene que intentar tener ese punto medio, ¿no? No es fácil, Patricia, en verdad. En verdad no es fácil porque otra vez la propia naturaleza de nuestro oficio nos exige algunas cosas que quizá no le exigen a un contable, o no le exigen no sé, a casi cualquier oficio, en serio. Creo que nomás hay como 15 oficios así como que muy tenaces en horarios, y el resto creo que son más o menos más factibles, más fáciles. Es cuestión también de que tus padres, que tu esposa, que tu hijo, que tu amante, lo que tengas, te entienda el oficio que tienes. Porque si no está la cosa difícil. Obviamente tampoco es que te vas a casar con el oficio, tampoco así. Hay que buscar un límite, pero sí es importante que recibas el apoyo de los que te quieren,
de los que te quieren bien, es decir, tus padres, tu novia, tu esposa, tus hijos. Es importante que, que sepan que lo estás haciendo por ellos. En serio, en serio, en serio. Cada vez que yo escribo una nota, cada vez que hago un podcast, cada vez que hago alguna nota de creación o de difusión cultural, lo hago con la esperanza de hacer un bien a la sociedad y que tenga una nueva razón mi familia para que me quiera, para que me estime, para que entienda por qué hago lo que hago. Obviamente hay que hacer pequeños sacrificios, pero uno, pues, tener la posibilidad de que ellos sepan de que lo estamos haciendo por un bien común. Sí, bueno, la verdad es que he visto que hay algunas personas que han escrito algunas preguntas para ustedes. Entonces, Luis, si quieres leer la primera. Sí, por supuesto. Gabriela Parrilla pregunta, ¿cuál es el libro que más le ha impactado en su forma de escribir o que siente que marcó un antes y un después en su escritura? Gracias, Gabriela, por la pregunta. Yo te diría autores más que libros. Yo tengo 3 autores indispensables, deben haber muchos más, pero los 3 que me acuerdo ahora mismo, que es Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, Gabriel García Márquez, que es un colombiano, y Mario Benedetti, eh, que, que también es uruguayo. Y de Eduardo Galeano, pues admiro mucho la capacidad que tenía de contarnos la vida desde la poesía narrativa. Nos enseñó a que muchas cosas son importantes, de que hay que procurar defender al otro, sentir al otro, defender al otro, comprender al otro. Tiene libros maravillosos, el libro Los Abrazos, por ejemplo, de Galeano es hermosísimo. Tiene una trilogía que todos ustedes deberían leer que se llama Memorias del Fuego, son 3 tomos, que es una historia sobre América Latina. Si les gusta el fútbol, tiene 2 libros de fútbol extraordinarios. Es una persona sumamente capaz, lástima que nunca lo entrevisté, solamente lo vi una vez cuando yo era estudiante universitario. El otro es García Márquez, para mí es el mejor escritor periodista que ha habido en América Latina y probablemente en el mundo en el siglo XX. Para mí Gabo es lo más grande que ha habido en periodismo en América Latina porque Gabo hizo de todo. Gabo es el más periodista de todos los escritores de América Latina y supera por montón a quien se les ocurra. Supera a Vargas Llosa, supera a Borges, a Cortázar, a Bioy Casares, a todos. ¿Por qué? Porque Gabo fue de todo, en serio. Gabo fue columnista, fue diseñador gráfico, fue fotógrafo, fue dibujante, fue editorialista, fue reportero, fue cronista, fue crítico de cine, escribía glosas, era un excelente titulador, era director de periódico, fue jefe de redacción, fue corresponsal de guerra, fue corresponsal en el extranjero. Igual escribía de cine como escribía de derechos humanos. Es una persona que muy completa al que admiro mucho y sobre todo admiro más al Gabo periodista que al Gabo escritor formal. Es decir, si pueden, hay 3 tomos de su etapa primera que transcurre entre 1948 y 1960, donde están las principales notas de él, tienen que leerlas. Tiene crónicas y reportajes que recogió en publicaciones en los 70, en los 80. Es indispensable. Benedetti, porque me gusta su poesía. Aunque ninguno de ustedes sea poeta, tienen que ser poetas o tienen que intentar ser poetas para que la palabra tenga sonidos, para que la palabra tenga música, para que las palabras tengan sonoridades, para que las palabras tengan la forma de calar en el lector, que cuando las lea en voz alta o las lea en voz alta para su corazón, sienta la música o sienta los ritmos con los que ustedes lo escribieron. Entonces, para responder a Gabriela es eso. Prefiero hablarles de 3 escritores que de un libro. Excelente. Muchas gracias. En un momento continuamos con las preguntas que está formulando nuestro público. Ahorita mismo nos gustaría saber y que le contara a todos los que nos acompañan en este momento por dónde podemos empezar si queremos seguir sus pasos.
Pues es sencillo, Luis, lean todo lo que puedan, hasta las recetas de la abuela, que lean mucho cine, que vean muchas pinturas, que vean muchas obras de teatro. Otra vez, ustedes tienen la oportunidad que no tuvo mi generación de... Ustedes si quieren ver un montaje del West End en Londres, nada más tienen que ir a la página web porque seguramente hay alguna obra de teatro grabada previamente para poder verla. Es decir, no necesitan ir a Londres. Si van a Londres, que hay bien, ¿no? Pero si no pueden, pues vayan a través del internet. Y ya te digo, hay bibliotecas públicas donde todos estos libros que les comenté de Galeano, o de Gabo, o de Benedetti, los pueden encontrar gratis, prestados. Es decir, no hay que ser necesariamente una persona rica para ser una persona culta. No hay necesidad de ser una persona rica para ser una persona sensible. Y la cultura en general, las artes en general, te brindan esa posibilidad de ser cercano al otro, ¿no? Entonces, es constancia también, Luis. Es dedicación, es compromiso, es dejarte la piel en una nota, no dormir porque no has terminado la nota, o no dormir porque no sabes cómo quedó la nota, o lamentarte de que la nota no quedó tan bien como tú creíste, estar claro de que probablemente 7 cada 10 notas merecen ser quemadas porque no funcionaron, pero luchar por esas 30 que sí merecen la pena de haber sido leídas y escritas, soñar con que algún día escribas la nota que te haga cambiarte la vida o cambiar la vida de los demás. Es esfuerzo, es dedicación, es compromiso, es seguir estudiando en la universidad, seguir estudiando en la vida, y por ahí van las cosas. Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta del público. Diana Fernández hizo 3 preguntas. El medio está en crecimiento. ¿Cómo logró publicar sus ensayos y qué consejo tiene para los que queremos escribir sobre teatro? Pues sí, yo pienso que los medios están creciendo porque se están diversificando, ¿no? Es decir, antes yo solamente era un periodista que escribía para un periódico. Con el paso de los años seguía escribiendo para un periódico, pero también tenía que hacer notas para Facebook, notas para Instagram, tenía que hacer coberturas para Twitter, hacer podcasts. Es decir, lo que están haciendo los medios es diversificándose, ¿no? Ser cada vez más medios completos, ¿no? Antes un periódico simplemente era un periódico, pero ahora un periódico se parece a una estación de radio y se parece a una televisión, y ahora las televisiones se parecen también a los periódicos. Es decir, hay esta interesante fusión de características, ¿no? Sobre los ensayos, pues lo primero es tener gente que crea en ti. Eso es muy importante. Los primeros ensayos que yo escribí fue porque gente mucho más talentosa que yo y mucho más inteligente que yo creían tontamente que yo también era inteligente. Entonces me decían, ¿por qué no eres tú el que escribes para tal revista o para tal universidad? Y claro, yo tenía 20 y pocos años y me congelaba, pero el simple hecho de que gente que me admiraba me decía, ¿por qué no lo haces tú en vez de yo? Me animaban y lo escribía y se los mostraba. Y ojo que no es fácil, Diana, porque a veces te devolvían el texto y te decían, esto no está a la altura, o esto no está bien, o esto puede mejorarse. Te tienes que tragar la supuesta superioridad que te sientes tú, y volverlo a hacer, volverlo a hacer y volverlo a hacer. Uno de estos ensayos que publiqué para una de estas revistas universitarias, tuve que hacer 4 versiones, o 5, ya ni me acuerdo. Y las hice con toda la humildad del mundo para hacer lo mejor posible, y salió publicado. Entonces, le agradezco a la editora que tuvo la paciencia de decirme que la 4ª o 5ª versión que le mandé el texto es la que funcionó, ¿no? Eso también es muy importante. Y sobre escribir de teatro, otra vez, es como escribir sobre cine o sobre literatura. Es decir, lo ideal es que si yo voy a ver Hamlet en el teatro, pues lo ideal sería que yo leyera Hamlet antes de ver la obra de teatro, que antes de entrevistar al director que escribió, que hizo un montaje de Hamlet, pues haber leído Hamlet y haber leído algo de Shakespeare. Que si voy a entrevistar al actor que interpreta a Hamlet, pues estudiar al personaje llamado Hamlet,
estudiar al actor que ha hecho antes, cuáles son sus gustos. Cuando vea la obra de teatro, si quiero escribir sobre ella desde un comentario crítico, pues ver las escenas, cómo se cuenta la historia, de qué manera se cuenta la historia, hablando en términos de puesta en escena, en términos de montaje, ver los diálogos, escuchar los diálogos, entender los diálogos, entender las distintas capas que tiene una historia de teatro, que tiene una película, un poco lo que les comentaba al inicio de la clase, o sea, encontrar el tono indicado, encontrar el enfoque preciso, escribir con claridad, escribir con concisión. Es tan importante eso de escribir la mejor nota posible, la responsabilidad que tienes en tus manos de comunicar a otra persona o escribir de otra persona, tener esta mente abierta, ser exigente contigo mismo para ver si de alguna manera el lector pues logras eso, porque en verdad, Diana, Patricia, Luis y los 55 personas que nos están viendo, la mayor gloria de un comunicador social es que el lector o el oyente, dependiendo del medio, invierta de su tiempo para dártelo a ti. Es decir, que yo formé parte del mundo de alguien durante los 20 minutos que dura el podcast, o que los 5 minutos que tardaban en leer mi nota, pues mi vida estuvo en la misma vida de otro lector. Entonces, que valga la pena, que él diga, valió la pena escuchar el podcast o valió la pena leer la nota, ¿no? Por acá tenemos más preguntas. Esta nos las hace Ixali Pérez y ella pregunta que si no, o más bien le dice que si nos podría dar un ejemplo de una situación desafiante o compleja en su vida profesional. Pues que a veces te toca hacer notas imprevistas, ¿no? Que a veces toca hacer cosas que no estaban planificadas. Es decir, nos enteramos que tal escritor está en Panamá y nos están ofreciendo una entrevista para dentro de 2 horas o para dentro de 1 hora. ¿Y qué te queda? Decir, yo no voy a hacer nada porque eso no está planificado. No, tú lo que tienes que hacer es ver qué haces y leer lo más posible y adaptarte lo más posible y informarte lo más posible para hacerlo. O estar preparado para los imprevistos, ¿no? Por ejemplo, siempre que cambiaban la parte computacional del periódico, con mucha frecuencia en esa transición pasaban cosas terribles como que se te perdía el texto que habías escrito y que tienes que entregarlo dentro de 20 minutos. Entonces tienes que hacerlo otra vez y dejar a un lado la imputación o la amargura o el por qué la vida me trata así y echarle dientes y escribir la historia de ser posible mejor que la que escribiste porque la computadora decidió borrártela, o lo que les comenté hace un rato sobre Cuarón. Yo no iba a permitir no entrevistar a Alfonso Cuarón simplemente porque no había visto la película, entonces yo me convencí para hacerlo. O sabes qué, si hay algo que me gusta muchísimo en las entrevistas, y cuando lo logro, evidentemente me siento un hombre muy feliz, es cuando la fuente de información, llámese un escritor, un cineasta, lo que tú quieras, te diga, ¿qué pregunta más interesante? Ya, a mí me hizo el día, ¿entienden? ¿Por qué? Porque quiere decir de que esta persona, que yo soy el periodista número 57, que le hace la misma entrevista sobre el mismo libro, le acabo de hacer una pregunta diferente, distinta, que lo despierte, que lo invite a reflexionar, que lo desafíe de alguna manera. Eso también es fabuloso, la posibilidad de hacer preguntas que no sean cajoneras, que sean distintas en el formato, que sean distintas en el contenido. Por ejemplo, si pueden ver el Facebook Live que le hice a Sergio Ramírez la semana pasada, que espero que esté todavía colgado en el Facebook del Hombre de la Mancha, le hice una pregunta sobre la novela negra y le dije, ¿cómo le iría a Sherlock Holmes y a Marlowe y a todos estos investigadores privados anglosajones de ficción si trabajaran en América Latina? Y el tipo quedó radiante y feliz de que le haya hecho una pregunta como esa, porque es una forma distinta de hacerle la misma pregunta, ¿no? Cosas como esas siempre son enaltecedoras. Ay, gracias.
¿Alguien más hizo otra pregunta? Sí, ¿Cuál es? por ahí estoy viendo, bueno, a ver, dame un segundo, perdóname que te corte, Patricia. No se preocupe, no se preocupe. Creo que alguien me preguntó sobre películas, pero bueno, me dice cuál es la película que más le ha impactado en términos profesionales. Y no es una, son millones. Yo qué sé, yo he visto como 8.000 películas en mi vida, pero hay películas indispensables. Casablanca, El Padrino, El Graduado, Cantando bajo la lluvia, El puente sobre el río Kwai, Chinatown, 2001 Odisea del Espacio, Apocalipsis Now, toda la trilogía del Padrino, Taxi Driver o cualquier película, o casi todas las películas de Martin Scorsese, Tiburón o casi cualquier película de Steven Spielberg, casi cualquier película de Pixar, la mayoría de las películas animadas de Disney, y cualquier película que te haga feliz, cualquier película que tú salgas siendo una mejor persona cuando termines de verla, ¿no? Y eso es esencial. Aunque después a los 5 minutos vuelvas a ser tú el tipo más miserable del planeta, por lo menos por 5 minutos fuiste mejor persona gracias a una película, ¿no? Entonces creo que por ahí va la respuesta. Hay otras preguntitas. Dice Raciel Herrera, ¿qué opina de las películas de hoy en día? ¿Cree que ha mejorado, evolucionado o ha empeorado? Siempre han habido malas películas, siempre han habido mediocres películas y siempre han habido excelentes películas. Y eso ha pasado hace 100 años cuando los Lumière proyectaron su cortometraje en un cinecafé en París hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, siempre van a haber buenas películas o malas películas. Obviamente esta es la mejor época para el cine de ciencia ficción y para el cine del fantástico, porque por primera vez en los últimos 20 años son dos géneros que necesitaban de la tecnología para contar sus historias correctamente, y los medios tecnológicos no estaban a la altura de ellos. Es decir, después de Star Wars en el 77 hay un parteaguas del cine de ciencia ficción gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología, esa maravillosa trilogía del Señor de los Anillos se hizo posible. Gracias a la tecnología se hizo posible el Juego de Tronos. Es decir, son dos géneros que han crecido mucho gracias a la ventaja de la computación y de los efectos especiales. El cine del cómic, por ejemplo, me encantan las películas de Marvel por encima de DC Comics, aunque el mejor personaje es Batman de todos los cómics, llevados al cine por lo menos. Por lo tanto, ya te digo, no hay películas buenas o malas solo porque son modernas, porque son antiguas, sino que al final lo importante es que cuenten una historia interesante, que tengan una actuación valiosa, que tengan una puesta en escena fabulosa. Aprovechen otra vez la posibilidad que les da la tecnología para ver las películas. Recuerden que las 10 películas que estuvieron nominadas a Mejor Película este año están en distintas plataformas, por lo tanto, tienen la posibilidad esa de oro de verlas. El Poder del Perro, por ejemplo, que debió ser la gran ganadora, fue la gran perdedora de la noche. Deben verla, es una película fabulosa. Drive My Car, una película japonesa fuera de serie. Licorice Pizza, que era una de mis candidatas emocionales, que no ganó nada lastimosamente, también es una película bellísima. El Callejón de las Almas Perdidas, a pesar de que no es la mejor película de Guillermo del Toro, a mí me gustan tanto las películas de Guillermo del Toro que me gustan hasta las que son fallidas. West Side Story me parece un musical divino, igual o hasta mejor en muchas escenas que el original. Belfast es un hermoso homenaje a la infancia, un hermoso homenaje a la iniciación de cine. Es decir, siempre hay buenas películas, es cuestión nada más como de saber dónde encontrarlas, saber cuáles son, tener el tiempo para verlas y también, claro, tener dinero para poder pagar los servicios. Así es. Alexandra por acá también nos pregunta, ¿qué libros o podcasts nos recomienda para aprender sobre cine? Pero debo admitirles que, Alexandra, que yo antes
Nunca había escuchado un podcast en mi vida y es más, creo que el primero que escuché fue el mío. Sé que suena sumamente vanidoso. Lo que te quiero decir es que yo no había reparado en ese medio y es una vergüenza y no me siento orgulloso de eso. Por lo tanto, no te puedo recomendar ni un podcast salvo el mío, y sé que es sumamente vanidoso, pero bueno, escucha el mío para ver si sirve de algo. Y libros, hay un montón de libros de cine que te ayudarían muchísimo. Hay unos libros de cine que escribió Guillermo Cabrera Infante, que son siempre los recomiendo, son libros fabulosos. Sino Sardina, por ejemplo, tenía uno fabuloso. Hay un libro, por ejemplo, de Peter Piskin, que se llama La generación que cambió Hollywood, que es sobre la generación de los 70, 80, 90. Es un libro fabuloso. Hay un libro donde quizás sea la mejor entrevista que le han hecho a un director, que es François Truffaut, un gran director de cine francés, entrevista a Alfred Hitchcock y se llama El cine según Hitchcock. Es una historia fabulosa. Ya les digo, los dos libros estos de Cabrera Infante son fabulosos. La ventaja, otra vez, es que hay un montón de libros, que no es más cuestión de que vayan a una biblioteca pública electrónica y escojan y lean y disfruten. Muchas gracias. Y bueno, ahora continuando, ya vamos a hacer la última pregunta. Que usted es una persona muy instruida y en constante búsqueda por todo lo que nos comparte. Nos puede recomendar 5 libros que, según usted, todo comunicador cultural debe leer, o película, y todo aquello que considere debemos conocer para desarrollarnos mejor como comunicadores culturales. Bueno, eso son palabras mayores, ¿no? Porque son tantos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay tantas grandes novelas, la verdad, que uno se quedaría corto, ¿no? Por ejemplo, el Gran Gatsby de Fitzgerald, o Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o Cien años de soledad de García Márquez, todas las obras de teatro de Shakespeare, Don Quijote de Cervantes, o Fahrenheit 45 de Bradbury, o cualquier novela otra vez de Gabo o de Galeano o de Benedetti. Acá tenemos grandes escritores: Neco Endara, Justo Arroyo, José Franco. Ya les digo, es una cosa así como que valiosa ese tipo de libros. Sobre las películas que les comenté hace un rato, que son clásicos del cine de todos los tiempos y de todos los géneros, es la posibilidad entonces de que aprovechen otra vez la virtualidad para que puedan tener pues la ocasión de aprender mucho de los demás. Acuérdense que la rueda ya se inventó hace rato, y el fuego también, y el agua caliente también. Por lo tanto, aprendamos de los que nos antecedieron, aprendamos de los otros que hicieron por nosotros los grandes avances, ¿no? Entonces, y disfruten, en verdad, si tienen que disfrutar el periodismo y la comunicación social, porque si no, entonces, ¿para qué? ¿No? O sea, Gabo decía que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. La ventaja del periodismo es que tus días no van a ser los mismos siempre, porque los escritores cambian, los pintores cambian, las películas cambian, las canciones cambian. Es decir, es un oficio que siempre te va a dar muchas lecciones, que va a ser un oficio que te va a dar muchísimas oportunidades, hacerlo siempre desde la ética, hacerlo siempre desde la honestidad, ser investigadores, siempre tratar de ser objetivos, tratar de ser humanos, tratar de hacerlo o aspirar a hacerlo desde una calidad literaria, hacerlo con pasión, porque si no, entonces, como para qué hacemos periodismo o hacemos lo que sea, ¿no? Así es.
Bueno, definitivamente que ha sido una mañana muy provechosa, llena de información. Esperamos que haya sido de agrado para el público todo lo que pudieron escuchar en la mañana de hoy, el periodismo cultural desde una perspectiva totalmente diferente. A Daniel, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Agradecemos mucho su presencia en esta Semana de la Comunicación. No, gracias a ustedes por escucharnos y gracias por las preguntas de Patricia, de Luis, de todos los que nos escribieron acá en el chat, de Alessandra, de Diana, de todos los que se atrevieron a preguntar, Itzalí, porque también, ojo, preguntar también tiene su valentía, ¿eh? Y bueno, la posibilidad es de que escuchen el podcast, de que vean mi Instagram o mi Twitter, yo qué sé, porque también son otras maneras de encontrarnos, ¿no? Así es. Vamos a pedirle a los chicos de la asociación de Sequence Del que panel, enciendan si un pueden momentito las encender. cámaras. Oye, sí, para darle rostro a la gente, es verdad. Bueno, algunos comentarios. La profesora Rosa Guisado envía saludos. Y Raciel Herrera dice, en efecto fue de mi agrado, espero poder tener la oportunidad de escucharlo, Daniel. Muchas gracias, era un honor que me escuche, Raciel. Y gracias a la profe Guisado por la iniciativa y por pensar que podía yo darles algún tipo de insumo. Ok, ¿todos listos? La voy a tomar ahora. 1, 2, 3. Listo. Bueno, la verdad es que eso sería. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en esta mañana, de verdad. Y saludos y gracias a todas las personas que se han conectado para participar del conversatorio. Hasta luego.